Bienvenidos, guerreros de la fortaleza interior, a otro episodio de Personas Inquebrantables. En este capítulo exploraremos las lecciones de vida de este guerrero del siglo XIX, un icono de resistencia y perseverancia. En un mundo de aquella época, el emprendimiento y el valor de la moneda no creo que fuera nada fácil para desarrollar su potencial. Donde las controversias, dificultades y adversidades no te dejen continuar y sean un tsunami para tus objetivos, en ese momento, cuando nuestra invulnerabilidad sale a pasear con un ritmo constante hacia el objetivo marcado, sin prisa pero sin pausa, nosotros continuamos con ese fuego y esa constancia inquebrantable sin poder parar esa locomotora interior para ser dueños de nuestro propio destino. ¿Qué lecciones nos aguardan en la vida de este emprendedor visionario? ¿Cómo podemos extraer la esencia de su resiliencia y aplicarla en nuestras vidas? Prepárense para sumergirse en la filosofía del inquebrantable y atemporal estoicismo ateniense. Personaje inquebrantable, de la adversidad a la gloria, un estudio del estoicismo. En las calles polvorientas de Kentucky, emprendió su viaje hacia la grandeza. Desde su pequeña tienda hasta el imperio que conocemos hoy, descubriremos cómo su determinación y ética de trabajo reflejan los principios estoicos atenienses. Nos sumergimos en la epopeya de un hombre que abrazó la filosofía estoica con cada paso. Cada nueva versión era una lección. Cada cliente satisfecho, una victoria. Su determinación no conocía límites y cada desafío en su camino se convertía en una oportunidad para fortalecer su espíritu, un reflejo de los antiguos ideales estoicos. Desde la simplicidad de su comienzo hasta la expansión de su imperio, él nunca perdió de vista sus valores fundamentales. Cada logro estaba imbuido con la esencia misma de la estoicidad ateniense, la aceptación de lo que no se puede cambiar y el enfoque en lo que sí. En su mirada, vemos la firmeza que solo puede provenir de una conexión profunda con los principios estoicos. No solo vendía ese misterioso dato, ofrecía lecciones de resiliencia, trabajo duro y la capacidad de mantenerse imperturbable ante los vaivenes de la vida. Mis queridísimos estoicos y queridísimas estoicas, ¿sabrían decirme si adivinaron de qué personaje estamos hablando en este vídeo? Continuamos. A lo largo de su vida, nuestro misterioso personaje estoico se encontró cara a cara con la adversidad más veces de las que podemos contar. Cada rechazo, una prueba, cada desafío, una oportunidad de crecimiento. En este segmento desentrañaremos el tapiz de rechazos que tejieron el camino hacia su inquebrantable éxito. Desde propuestas comerciales rechazadas hasta la resistencia inicial a su receta secreta, experimentó el amargo sabor de la desaprobación. Pero aquí radica la esencia de su grandeza. En lugar de desmoronarse, utilizó cada no como combustible para su ambición. En los momentos oscuros no buscó excusas, sino oportunidades. Cada rechazo fue una llamada a la acción, un recordatorio de que la verdadera resiliencia no proviene de evitar el dolor, sino de abrazarlo con valentía. ¿Cómo convirtió la adversidad en su aliada? Descubramos las estrategias que lo llevaron a transformar cada revés en un escalón más alto hacia el éxito. La resiliencia no es solo un concepto para él, es un camino que todos podemos recorrer. ¿Cómo sus elecciones reflejan los principios que han resistido la prueba del tiempo? ¿Sabéis de quién estoy hablando? Seguro que alguien ya lo adivinó. Ahora, viajemos a las raíces de la sabiduría en las calles de Atenas, donde florecieron las semillas de la filosofía estoica. Desde la cuna de pensadores como Sócrates y Epicteto, exploraremos cómo el coronel Sanders incorporó
consciente o inconscientemente, estos principios atemporales en su propio camino. La felicidad yace en aceptar la realidad de lo que no puedes cambiar. Una enseñanza de Epicteto que resuena en la historia de Sanders. A medida que enfrentaba rechazos y desafíos, su determinación reflejaba la firmeza estoica, mostrándonos que el poder de la aceptación puede transformar cualquier situación. La austeridad estoica también encontró su lugar en el corazón de Sanders. Cada elección estratégica, cada recurso empleado, nos revela su comprensión de que la verdadera riqueza reside en la eficiencia y la moderación, principios arraigados en la filosofía ateniense. La vida de Sanders nos muestra que debemos enfrentar nuestras luchas con coraje y determinación. Así es como los estoicos ven la vida. Recordemos las palabras de Epicteto: no es lo que nos sucede lo que nos molesta, sino nuestra reacción a ello. A pesar de los fracasos y los obstáculos, Sanders nunca perdió la fe en su receta, creía en su producto y se mantuvo firme. Sócrates, con su insistencia en la autoevaluación, también dejó su huella en el camino del coronel. En medio de su éxito, Sanders nunca dejó de cuestionarse a sí mismo, buscando constantemente la mejora y la autorreflexión. Las palabras de Epicteto resuenan en cada pedazo de pollo servido por Sanders. Su capacidad para adaptarse y fluir con las circunstancias sin perder de vista su visión refleja la esencia misma del estoicismo ateniense. No se desconecten, porque la sabiduría ateniense se encuentra viva en las elecciones de este icono moderno. Ahora es el momento de pasar de la teoría a la acción. Acompañen al coronel Sanders mientras comparte sus preciosas lecciones, convirtiendo la sabiduría en práctica para que todos podamos aplicarla en nuestras vidas diarias. La perseverancia es la clave. No te rindas, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Cada desafío es una oportunidad para crecer. Recuerda, las tormentas más fuertes producen los arcoíris más brillantes. No tengas miedo de fracasar. Cada fracaso es un paso más cerca del éxito. Analiza tus errores, aprende de ellos y sigue adelante con determinación. La verdadera derrota está en no intentarlo. La mentalidad positiva es una fuerza poderosa. Enfócate en lo que puedes controlar. Mantén una actitud positiva incluso en medio de los desafíos. La forma en que eliges ver el mundo afecta directamente la forma en que el mundo te ve a ti. Ser auténtico y fiel a uno mismo. No intentes ser alguien que no eres. La autenticidad atrae a las personas y construye relaciones sólidas. La confianza en uno mismo es el camino hacia la inquebrantabilidad. Estas no son solo palabras ni palabras pasajeras, son principios que pueden transformar vidas. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra búsqueda diaria de inquebrantabilidad? Tómatelas en serio y con compromiso. Si no, no llegarás a ningún sitio que te hayas propuesto. Déjate las excusas y aprendamos de personas inquebrantables que pasaron por un proceso duro. Así que sigue adelante, enfréntate a la vida como lo hizo el coronel Sanders y también como tú lo vas a hacer. La transformación comienza ahora. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo del estoicismo. Te invitamos a seguir explorando y aplicando estas enseñanzas en tu vida. Si te ha parecido una información valiosa y quieres seguir nutriéndote, no lo dudes y suscríbete. Hasta la próxima. Esperad, insaciables estoicos. Antes de despedirte, decirte que en la próxima entrega seguiremos aprendiendo y poniendo en práctica estas enseñanzas con un valor incalculable. No te lo pierdas.